Bienvenidos a la casa de Dios. Sonríe a la persona que tienes al lado y diga: bienvenido a la casa de Dios. Hoy vas a ser bendecido. Hoy es un día de alegría, de gozo, porque vamos a transformarnos, vamos a recibir palabras, vamos a alabarle a Dios, vamos a cantar alabanzas. ¿Cuántos están dispuestos a cantar alabanzas hoy? Sin olvidarnos de todas circunstancias, de pronto los pensamientos que impidan que nos conectemos. Hoy Dios lo va a quitar porque vamos a estar alabando a Dios. No se vayan a sentar todavía porque vamos a tener tiempo para sentarnos, pero venimos a gozarnos de la presencia de Dios. Vamos a leer, por favor, Romanos 8, 1 y 2. Vamos a leer todos en forma auditiva en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Dios nos libra del pecado y de la muerte. Sabemos que la paga del pecado es la muerte física o espiritual. Aquí tenemos vida y vida eterna. Amén. ¿Cuántos lo creen? Bienvenidos a aquellas personas que nos visitan por primera vez. Que Dios los bendiga inmensamente. ¿Hay personas que nos visitan por primera vez? Bueno, Dios los bendiga igualmente a cada persona que aquí está presente. Dios los bendiga inmensamente. Hoy vamos a recordar que hace 9 años Dios entregó un mandato de que abriésemos una congregación para que se extendiese la palabra de Dios. Esta iglesia comenzó en una casa de vida, una casa de lo que llamamos casa de vida, congregándonos, y Dios llegó un momento que dijo: tienen que asumir el compromiso, asumir el reto. El servirle a Dios es para valientes, es para personas esforzadas. Y Dios nos hizo ese mandato y asumimos ese compromiso, y poco a poco hemos visto la presencia de Dios en nuestras vidas. Aquí hay promesas de bendición para muchas personas y se han cumplido, y lo que se va a cumplir es mucho más. Estamos en una nueva etapa. La pandemia nos enseñó que Dios es el que reina, no es el sitio, no son las personas, sino Dios es el que reina, y Dios siempre nos ha sostenido y lo va a sostener mucho más. Entonces vamos a darle un fuerte aplauso a nuestra iglesia porque vienen cosas muy, muy grandes para nosotros. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios bueno? Que Dios es un Dios misericordioso. Dios es un Dios que todo permite para que tengamos y lo podamos agradar. Vamos a leer, por favor, qué nos dice Salmo 10:4. Dice: entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, alabarle, bendecir su nombre. Vamos a alabar el nombre de Dios, vamos a cantarle, vamos a glorificar el nombre de Dios. Entonces te invito a que hoy te goces en las alabanzas, que Dios se complace en ellas. Amén. En los montes, en los valles, exaltamos al que es digno de alabanza. En las costas de los mares, entonamos un sonido de esperanza. Aclamamos, aclamamos, hacemos oír la voz en su alabanza. Con las manos en lo alto, exaltamos al que reina para siempre. Oh, 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 oh. Adora en el monte de Sión, es el gozo de toda nación, donde la tristeza es gozo y el llanto es alegría. Subamos a adorar al gran Rey. En los montes y en los valles, exaltamos al que es digno de alabanza. Y en las costas de los mares, entonamos un sonido de esperanza. Aclamamos, aclamamos, hacemos oír nuestra alabanza. Con las manos en lo alto, exaltamos al que reina para siempre. Oh, 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 oh. Suba
Subamos a adorar en el monte de Sión. Es el gozo de toda nación. Donde la tristeza es gozo, el llanto es alegría. Subamos a adorar al gran Rey. Y en los montes, y en los valles, exaltamos al que digno de alabanza. Y en las costas de los mares, entonamos un sonido de esperanza. Y aclamamos, aclamamos, hacemos hoy rebozo en su alabanza. Con las manos en lo alto, exaltamos al que reina para siempre. Oh, 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 oh. Dígalo bien duro. Oh, oh, oh. En los montes, en los montes, en los valles, exaltamos al que es digno de alabanza. En las costas de los mares, entonamos un son que se escuche. Aclamamos, aclamamos, hacemos oír la voz en su alabanza. Con las manos en lo alto. Oh, 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 oh. Gócese en esta mañana. Hay libertad en la casa de Dios. Oh, 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 oh. Aleluya. Subamos a adorar sobre ese monte alto y maravilloso donde Él está sentado. Qué tan bendecido yo contigo, que me sacas de cualquier problema. Pues dejo ser tu amigo, que en vez de darme un castigo, si he caído tú me alientas. ¿Cuánto quiero yo que te aparezcas antes quienes te han desconocido? Diles cómo hiciste las estrellas, que en Discovery lo cuentan, pero no me ha convencido. Te amo, Señor, yo te amo y te necesito y te amo. No sueltes mi mano, que yo solo quiero seguir tu camino. Científicamente te conozco, por las alas de la mariposa, que aunque le han buscado el fundamento, no he podido echar el cuento y de por qué besa la rosa. Cotidianamente te percibo, y si quiero yo que vuelvas pronto, eres el autor del universo y te estamos esperando para el autógrafo y la
yo te amo y te necesito y te amo. No sueltes mi mano, que yo solo quiero seguir tu camino. Te amo, Señor, yo te amo. Te amo y te necesito. Te amo, no sueltes mi mano, que yo solo quiero seguir tu camino. Científicamente te conozco por las alas de la mariposa. Bueno, ¿cuántos están de cumpleaños hoy? Cuando la casa del Señor está cumpliendo, todos estamos cumpliendo, amén. Entonces siéntase de fiesta. Vamos a darle gracias al Señor por este tiempo, por estos 9 años que el Señor nos ha dado en esta su casa, por las cosas maravillosas que ha hecho en nuestra vida, por nuestra familia, por todo lo que ha hecho, aún por los problemas que hemos tenido, porque a través de ellos hemos crecido, aún por las circunstancias que hemos pasado, porque el Señor en medio de esas circunstancias ha estado con nosotros. No hemos atravesado esas circunstancias nosotros solos, porque si no, ¿qué sería de nosotros si Él no hubiera estado de nuestra mano? Amén. Entonces vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a entregarle el altar al Señor y vamos a gozarnos en la presencia del Señor y a estar dispuestos a entender lo que el Señor hoy nos quiere enseñar. Amén. Cerremos nuestros ojos y en esta hora, Padre amado, en esta mañana, entrego este altar en tus manos, Señor. Te pido que tu Santo Espíritu, Señor, sea usándome con denuedo, con pasión, Señor, para tu gloria, en la autoridad dada por Cristo Jesús, tu Hijo. Ato todo demonio de la mente, de la confusión, de la voluntad que quiera impedir que la palabra de Dios sea revelada. Ato todo espíritu de estupor que busca cegar el entendimiento de todo el que nos escucha. Y aplico la sangre de Cristo que brotó sobre el rostro de Jesús. Aplico esta sangre, Señor, sobre tu pueblo ahora, para que se rompa todo velo, Señor, que el enemigo ha usado para dañar a los hijos de Dios, para esconder el plan de salvación, salud, prosperidad, redención. Padre, en esta hora que a través de tu Espíritu Santo seas tú revelándote y que el fuego de tu Espíritu Santo queme lo que no sea tuyo. Espíritu Santo, enséñanos, guíanos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Saluda a la persona que está ahí a tu lado. Dile, si no fuera por ti, yo sería la persona más hermosa en este lugar. Recuerda que ahí donde estás, eres hecho a la imagen de Dios. Ahí donde tú estás, has sido creado a la imagen de Dios. Y cuando tú te ves al espejo, estás viendo la imagen del Señor. Amén. ¿Cuántos lo creen? Entonces, sabemos quién somos en el Señor y que somos bendecidos. Bueno, y hoy le damos la bienvenida a la congregación y le damos la bienvenida a todo aquel que nos está escuchando y le damos la bienvenida a todos aquellos que en esta hora se han conectado. Y sabemos que el Señor ha sido bueno. Son 9 años en los que hemos visto la gloria de Dios en nuestra vida y que este año el Señor nos ha llevado a caminar en una palabra de bendición que ha sido Éxodo 33:14, que dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Amén. Y cuando estábamos viendo descanso, lo que significa, en el diccionario dice recuperando fuerzas, pausa en una actividad para recuperar fuerza. En la Biblia, en el diccionario bíblico dice quietud, reposo, alivio sin perturbación. Amén. Y cuando nosotros caminamos en esta palabra, estamos viendo de que el Señor no ha dicho que no vamos a tener situaciones, problemas, conflictos, sino que Él va a estar con nosotros y nos dará descanso.
Amén. Entonces es importante, no vamos a atravesar estas situaciones solos, sino que Él está con nosotros. Ahora el pastor estaba hablando y estaba diciendo cuántas bendiciones el Señor nos ha dado durante estos años. Son 9 años en los que el Señor nos ha permitido ver su gloria. Hemos visto cómo el Señor ha actuado en nuestra vida. ¿Y qué significa el número 9? El número 9 significa nuevo nacimiento, un nuevo tiempo, bendición divina, juicio divino. Vemos aquí que el Señor nos está hablando de que viene un nuevo tiempo. ¿Cuántos lo creen? Amén. Pero entonces nosotros tenemos que estar a la expectativa de ese nuevo tiempo, y tengo que empezar a mirar en esa expectativa los tiempos de Dios perfectos para mi vida, y tengo que empezar a pensar en las cosas buenas que Dios tiene para mí. Amén. Porque muchas veces estamos esperando, viene un cambio, viene un nuevo tiempo, pero estamos pensando es todo lo malo. Pues tú y yo estamos de la mano de Dios, y cuando estamos de la mano de Dios tenemos autoridad, tenemos poder dada por Él. Y entonces vamos a hablar sobre esos nuevos tiempos que vienen, y vamos a declarar tiempos de bendición, de edificación, de crecimiento, de multiplicación. No estemos mirando, como digo yo por ahí, no estemos mirando al gallinazo picándonos el hombro, no. Miremos la bendición que Dios tiene para nuestras vidas. Mirémonos como Dios nos ha visto. Dios nos ve como unas personas que van triunfantes. Dios nos ve como hombres y mujeres prósperos. Dios nos ve como hombres y mujeres llenos de su gracia, que van a conquistar. Entonces veámonos en este nuevo tiempo como Dios nos ve. Dile al que está a tu lado, mírate como Dios te ve. Y ahora dile, y yo me voy a ver de aquí en adelante como Dios me ve. Amén. Y vemos también que 9 son los atributos del Espíritu Santo. Y vemos este número que es importante. Hoy usted y yo vamos a caminar sobre una revelación que el Señor trae, porque Él dijo que nos dará descanso. Y como nos da descanso, nos da las herramientas para que caminemos en ese descanso. Y entonces hoy vamos a aprender es vivificados por la sangre de Cristo. Tenemos una herramienta atómica, una herramienta que destruye todo lo que quiera venir contra nosotros, pero tenemos que aprender a usarla. Porque si no la usamos, no estamos haciendo absolutamente nada. Vemos estas personas que practican el esgrima, si tienen la espada y no la saben utilizar, no hacen absolutamente nada. Igualmente, si usted y yo sabemos que la sangre de Cristo es poderosa, pero no sabemos utilizarla, no estamos haciendo absolutamente nada. Y hoy el Señor nos va a revelar a través de la sangre a través del Espíritu Santo, qué significa la sangre de Cristo. Y vemos que el Señor en 7 ocasiones tuvo heridas, y de ahí brotó la sangre. Y vamos a mirar qué significa cada cosa y qué beneficio trae a nosotros esta sangre que fue derramada por el Señor. Amén. Vamos a entrar en el tema y vamos a ver, número 1, la sangre de Cristo que fue derramada en su frente en el monte Getsemaní. Vamos a Lucas 22:4, del 4 al 6, por favor. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia, que cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Amén. Vemos aquí, ya el Señor sabía que iba a pasar y estaba en el monte Getsemaní, estaba ahí. Y cuando estaba en este lugar, ya él sabiendo lo que iba a pasar, él empezó a sudar. Y empezó a sudar grandes gotas de sangre. Y empezó a vivir lo que es esa presión. Yo no sé ustedes, pero en algún momento en nuestra época, cuando sabía que teníamos una cita con Martín Moreno, cuando habíamos hecho algo malo y ya sabíamos que nos iban a dar una de esas que sabemos, entonces sudábamos. No sé si a ustedes les pasaba, y uno sudaba frío y le daba de todo, porque sabía que lo que venía era fuerte si habíamos hecho algo mal. Pues en esa época de niños, esos que sentíamos, hoy en día cuando estamos, la opresión es más fuerte,
Imagínense el Señor Jesús cuando sabía todo lo que iba a pasar, todas las cosas que iba a vivir. Y dice que brotaba, su sudor eran gotas de sangre, o sea, era su agonía, la agonía que sintió en ese momento. Pero ese sudor que tuvo y esas gotas de sangre fueron para un propósito. ¿Y cuál era el propósito? Era para sanar de la traición. Esas gotas de sangre tienen ese significado. Si en algún momento de tu vida te has sentido traicionado, estás sufriendo ese dolor, es el momento para que comiences y aprendas a aplicar la sangre de Cristo sobre tu corazón. Y dice, Señor, aplico una gota de tu sangre que brotó de tu sudor, la aplico en mi vida y sana mi corazón. Amén. Cuando estamos en ese dolor, en esa agonía, cuando hemos sido traicionados por amigos, por familiares, cuando hemos sentido la traición, el Señor está ahí para sanar nuestro corazón. Amén. Y es a través de esas gotas de sangre. Pero vemos aquí, también que vemos es cuando hay maldición generacional. Esto también aplica. Cuando hay maldición generacional de idolatría, rebelión, enfermedad sobre nuestras vidas o sobre los nuestros, aplicamos la sangre de Cristo, esta que salió del sudor de Jesucristo, la aplicamos sobre esta situación. Pero también vemos algo, que el Señor lo hizo para que el beneficio es para curarnos, para sanar nuestro corazón, para que seamos libres de la amargura, del resentimiento y para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y recibir las bendiciones de Dios. Dile al que está a tu lado, yo perdono porque soy bendecido. Recuerden, uno de los grandes obstáculos que tenemos nosotros para ser bendecidos es la amargura. Es el resentimiento. Y usted y yo tenemos que aprender a perdonar para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Y es aquí donde nosotros somos libres de toda maldición. Amén. Y el Señor quiere que usted, su familia y que toda su iglesia vivamos fuera de toda maldición generacional. Amén. Entonces fue enviado ese sufrimiento, esa agonía que tuvo Jesús, fue por causa de esto, para que tú y yo seamos libres. Pero él la vivió aquí en el jardín en el huerto del olivo. Y vemos hay dos jardines. En el huerto del Edén, Adán pecó y dejó que fuera robada toda la paz, todas las bendiciones del Señor. Pero vemos que en el huerto del olivo, Jesucristo recuperó todo lo que Adán había perdido. Amén. Entonces es importante que usted y yo recordemos esto que pasó en el Getsemaní. Vamos a Mateo 26, versículo 39, parte B. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Amén. Vemos aquí lo que pasa. Jesús tomó una decisión. Va al huerto, está en el Getsemaní y le ora al Señor y le dice, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Cuando él dice esto, ahí se detiene todo el cielo, toda la tierra. Se detiene aún el infierno y está escuchando lo que está diciendo Jesús. Pero enseguida Jesús toma una decisión y dice, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Amén. Y entonces vuelve. Es cuando hay una conquista aquí y las obras de las tinieblas tienen que huir por causa de la decisión que tomó Jesús. Amén. Y entonces usted y yo somos liberados de toda esta ansiedad, de todo este estrés, de toda traición y de toda opresión por causa de la sangre de Cristo. Y vemos que Jesús fue ese siervo fiel que se entregó. Vamos a Isaías 42, versículos del 1 al 4. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrantará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humearé. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará, hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Amén. Vemos aquí que Jesús fue el siervo fiel
Y vemos que cuando él tomó esta decisión, no se haga mi voluntad sino la tuya, vemos que se entregó. ¿Y a quién agradó? Agradó al Señor. Y tú y yo tenemos que aprender a agradar al Señor. Y si de pronto hoy nos damos cuenta de que no hemos agradado al Señor, tenemos que pedirle al Señor, Señor, ayúdame a agradarte. Oye, aplico en mi alma, en mi cuerpo, en mi espíritu, Señor, una gota de tu sangre y ayúdame a ser ese siervo fiel como lo fue Jesús. Amén. Pero vemos que él experimentó la traición muchas veces cuando estamos en consejería y las personas están muy dolidas, dice, pero es que usted no sabe cómo me siento. Pues déjeme sentirle, el Señor Jesucristo sí sabe cómo usted se siente. Y Él está ahí consolándole y no está solo. Sepa que está de la mano del Señor. Amén. Él experimentó también la traición. Pero vemos también que Él se dio a sí mismo, aún con todo lo que estaba pasando, Él se dio por amor a nosotros. Vamos a Mateo 6, versículos 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén. Entonces, vamos a perdonar. ¿Y por qué vamos a perdonar? Porque los primeros beneficiarios, los que somos beneficiados cuando perdonamos somos nosotros. Amén. Y si nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden, Dios también nos va a perdonar. Amén. Entonces, vemos aquí una gota de la sangre de Cristo nos ayuda a sanar nuestro corazón y a perdonar. Perdonar es una decisión que usted y yo tomamos. No es que yo amanecí contento y hoy amanecí con ganas de perdonar a todos. No, perdonar es una decisión que yo tomo a pesar de mi dolor, a pesar de lo que estoy viviendo, a pesar de la traición, yo decido perdonar. Amén. Y vemos aquí, en la segunda parte, vemos la otra herida. Jesús derramó su sangre de su cuerpo llagado. Vamos a Isaías 53, versículo del 4 al 5. Y estas gotas de sangre, esta herida fue para redimirlo. Dile al que está a tu lado, Jesús me redimió. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le estuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Entonces vemos aquí que Jesús, cuando fue lacerado, golpeado por los soldados romanos, vemos aquí que Él derramó su sangre. Y el propósito que era para darnos la plenitud de la redención. Hoy nosotros, cuando hay enfermedad, cuando nuestro corazón está en rebeldía, cuando nos sentimos oprimidos, cuando nos sentimos esclavos de las situaciones financieras, nosotros declaramos la sangre de Cristo sobre esta situación y le pedimos al Espíritu Santo que nos guíe en oración para quebrantar estas obras. Amén. Y el beneficio de haber derramado el Señor esta sangre es para una redención plena. Amén. Quiere decir que usted y yo teníamos un letrero que decía que ya que estábamos muertos. Amén. Decía muertos por el pecado. Entonces, ¿cuál era nuestra morada? El departamento que íbamos a habitar se llamaba el infierno. Amén. Tengo que decírselo claro, sin adornitos ni colorcitos, claro. Nos íbamos para el infierno. Pero solo cuando usted y yo aceptamos a Jesús, en esta hora, cuando usted y yo aceptamos a Jesús, reconocemos como el Señor y Salvador, es cuando usted y yo somos redimidos. Hay una factura que está pagando su cuenta. Así como cuando usted va al supermercado, que muchas veces vamos saliendo con los productos y nos muestre la factura. Exactamente. Usted y yo, cuando decimos, proclamamos, declaramos la sangre de Cristo sobre nuestras vidas y aceptamos al Señor como nuestro Señor y Salvador, esta es la factura que dice que no nos vamos para ese departamento. Amén. Yo no sé ustedes, aquí en Barranquilla hace bastante calor, sufrimos de bastante calor, hace una temperatura fuerte. No sé a cuántos les gusta ese calor, a mí no me gusta tanto, a mí me gusta el fresquecito. Pero imagínense si vivimos esto en la región de la costa, imagínense allá abajo cómo serán las cosas. Entonces, si no es por santidad en este momento, hágalo por el confort, pero hágalo, sálvese. Amén.
Entonces, ¿cuáles son los beneficios? La redención plena, la sanidad de toda enfermedad y toda dolencia, la libertad de la esclavitud del pecado y la libertad financiera. Amén. Eso fue lo que la sangre de Cristo, por medio de estos latigazos que fue lacerado en su cuerpo, fue lo que vino a hacer. Amén. Hay una historia que nos cuenta de un médico, Claudio Barlow, que un profesor de Estados Unidos, de la Universidad de Johns Hopkins, que estaba en China y en medio de una pandemia también, en medio de una plaga que azotó a China hace algunos años, él hizo unos estudios y como no lo dejaban efectuarlos en personas, él tomó de viaje hacia Estados Unidos, tomó un avión y ya cuando estaba llegando se tomó una parte, había traído la parte del virus, se la tomó, luego llegó a la universidad y enseguida le entregó todos sus estudios y todo se lo entregó a los científicos, a sus compañeros y le dijo, sálvenme si puede. Amén. Pues fíjense algo, Jesús hizo algo también, algo muy grande. Él se entregó a nosotros, se entregó por amor a nosotros. Entregó su vida para que usted y yo no seamos presos del pecado, para que no seamos presos de la enfermedad, para que no vivamos la agonía de las partes financieras, para que no seamos lacerados por el enemigo constantemente. Pero usted y yo tenemos que tomar una decisión y tenemos que creer en esa redención que el Señor ha hecho en nuestra vida y recordar que esta redención tuvo un precio costoso. Cuando usted y yo estamos pecando por deporte, aún conociendo la palabra del Señor, estamos pisoteando la sangre de Cristo. Y es aquí donde usted y yo tenemos que hacer un par en nuestras vidas y decirle al Señor, Señor, perdóname por ofender, por pisotear la sangre de tu Hijo con mi pecado. Porque muchas veces sabemos que el Señor ha sido misericordioso, pero aún así seguimos en aquellos pecados continuamente, pero lo hacemos por deporte, lo hacemos por juego. No, yo peco, rezo y empata. No, usted y yo tenemos que tomar decisiones radicales, porque el día y la hora nadie las sabemos. Y si no tenemos de testigo la pandemia que hemos vivido, que no respetó horario, no respetó estrato social, no respetó nada. Entonces usted y yo estamos aquí y sabemos que la muerte es una realidad y que el día y la hora ninguno lo sabe y tenemos que estar preparados. Amén. La redención, Jesús pagó un precio alto y por eso nosotros tenemos que confesar la sangre de Cristo. ¿Qué incluye la redención? La redención incluye todo. Y si usted y yo tenemos pensamientos incorrectos que el enemigo nos ha mandado, hoy es tiempo de limpiar nuestros pensamientos y decirle, Señor, tú viniste a salvar mi salud, a traer salvación, a sanar mi finanza y tomas todo el contexto. Es un kit completo que el Señor nos entregó. Tenemos que aprender a usarlo y usar la sangre de Cristo efectivamente de aquí en adelante. Amén. Vemos aquí que la parte financiera muchas veces la hemos dejado de lado. Y nosotros tenemos que aplicar la sangre de Cristo sobre esta parte financiera también. Vamos a Deuteronomio 28, versículos 47 y 48 y Malaquías, capítulo 3, versículos 8 y 9. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos que enviaré Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Amén. En estos días estaba mirando algo de una persona que nos estaba comentando que había empezado a invertir cuestiones en la bolsa y dice, en mi vida yo nunca le había prestado atención a las cosas de la bolsa. Y de pronto empecé a invertir en la bolsa, una cuestión módica, pero empecé a invertir. Pero de ahora en adelante, desde el día que empecé, metí los primeros, enseguida comencé a interesarme por la bolsa, cuándo sube, cuándo baja, cómo está, qué es lo que se está vendiendo, qué es lo que es, qué está más alto. Y es aquí donde nosotros entendemos
lo que dice la palabra, donde está tu dinero, está tu corazón. Si tú no inviertes en el reino de Dios, tu corazón no está. Déjame decirte, duro, pero cierto. Aunque no nos guste, es cierto. Amén. Entonces vemos aquí que por eso el Señor dice, ¿robará el hombre a Dios? Le hemos robado. Y muchas veces nosotros decimos, no le hemos robado. Sí, le robamos en tiempo, le robamos en recursos, le robamos. Y el Señor hoy nos está diciendo, mira, quiero bendecirte. Pero muchas veces nosotros no dejamos que el Señor nos bendiga. Hemos sido los obstáculos, estamos buscando chamucos, estamos orando, ungiendo la casa, declarando bendición y haciendo todo lo que tenemos que hacer, pero no hacemos lo primero. Tenemos que aprender a diezmar. A ver, y si nos toca comer arroz a la Junior, nos toca comer arroz a la Junior, pero vamos a empezar a obedecerle al Señor. Y de pronto van a decir, no, esto es, ¿cómo es? Esto es pura prédica de la prosperidad. Pues mire entonces la palabra si el Señor dice lo contrario. Amén. Que el Señor es el que nos va instruyendo acerca de la palabra. Yo no le estoy diciendo a usted que deje de hacer lo que le corresponda. Yo le estoy diciendo un mandamiento que está en la palabra del Señor. Amén. Y hay 5 confesiones que nosotros tenemos que hacer cuando sabemos que somos redimidos. Y hoy los voy a invitar a que hagan estas 5 confesiones. Número 1, van a repetir conmigo. Soy redimido por la sangre de Jesús y he sido trasladado de las tinieblas a la luz. Soy perdonado de todo pecado. La sangre de Cristo me limpia continuamente. Soy justificado por la sangre de Cristo y soy santificado por la sangre de Jesús y apartado para Dios. Amén. Si has confesado esto y entiendes en esta hora que es ser redimido, pagó el precio por ti, por mí. Amén. Y vamos, número 3, la sangre que brotó de la cabeza del Señor. Esta sangre, vamos a Mateo, esta sangre quiere decir conquista, fue para conquistar. Dile al que está a tu lado, esta sangre que brotó de la cabeza fue para conquistar. Mateo 27, versículo del 28 al 30. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Amén. Vemos aquí, esta sangre fue derramada para conquistar. El Señor nos ha dicho, dice, cuando los soldados colocaron la corona de espinas, vemos aquí que se derramó la sangre. Recuerden algo, espinos y cardos era lo que había en la tierra. Esta corona fue de espinos. Cuando fue colocada en la cabeza del Señor, estos espinos, Él derramó su sangre y es aquí para bendecir la tierra, para conquistar. Usted quiere conquistar, quiere emprender, quiere avanzar. Señor, aplica una gota de la sangre de Cristo que fue derramada, Señor, cuando esa corona de espinas fue puesta sobre tu cabeza. Y hoy conquisto en el nombre de Jesús este nuevo territorio. Hoy lo conquisto. Hoy avanzo en el nombre de Jesús. Mi tierra es sana por el poder de la sangre de Cristo. Amén. El propósito es revertir toda maldición de la tierra. Amén. Por causa del pecado. Y es aquí cuando usted y yo tenemos que tener en cuenta que la sangre del Señor es efectiva, creyendo. Recuerda, no es palabra vacía. No es palabra no es cuestión de control mental, no es palabra, no, es creer en el Espíritu, porque recuerda algo, con el corazón se confiesa y lo vamos a confesar directo del corazón, creyendo en el poder de la sangre de Cristo y por el poder del Espíritu Santo. Amén. Entonces, toda maldición va a ser bloqueada. Amén, con la sangre de Cristo. Y esta aplicación es para conquistar en nuestras familias, cuando estamos orando por nuestras familias, para que ellos conozcan del Señor, para que sean salvos. Cuando estamos orando por esas personas que amamos, por las personas que están en nuestro entorno,
cuando estamos orando por un sector, por un barrio, cuando estamos conquistando, tenemos que orar, aplicar esa sangre de Cristo que brotó de la cabeza de Jesús para conquistar esos nuevos territorios a donde el Señor nos va a llevar, a donde el Señor nos está llevando. Cuando usted va a viajar y va a ir a un lugar nuevo, un lugar que usted no conoce, Señor, desde aquí, Señor, aplico la sangre de Cristo, Señor, sobre mi vida y que yo vaya en pos de conquista. Que toda administración del aire, del ambiente, de ese lugar, todo aquello que pueda afectar mi vida espiritual, física, emocional, sea anulado. Amén. ¿Cuántos sabían estos? Bueno, los que no lo sabían ya lo saben. Cuando usted vaya a viajar a un territorio y vaya en plan de conquista, que el Señor lo lleve por un nuevo negocio, un nuevo trabajo, o así sea de vacaciones, recuerde aplicarse la sangre de Cristo para conquistar. Amén. Para orar con autoridad sobre ese lugar a donde usted va a ir. Recordemos que la corona de espinas en Génesis 3, 17, 19. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Amén. Entonces ya vemos el significado. Porque el Señor Jesús llevó esta corona de espinas. Fue para redimir, para conquistar. Veamos Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. Esta fue la autoridad que nos dio el Señor. La vemos en Génesis 1:28. Fue la autoridad que le dio el Señor a Adán, que la perdió por medio del pecado. Y vemos después cómo en el Getsemaní el Señor Jesucristo recupera. Amén. Vemos en la cruz cómo el Señor recupera esta parte, cómo recupera la salvación, cómo recupera las bendiciones que Dios tiene para su pueblo. Amén. Entonces, teniendo en cuenta esto, ya usted se ubica cómo orar por esa parte de conquista, cómo orar por esos nuevos negocios. Muchas veces estamos en esta época en donde estamos en épocas de emprendimiento, esos que están conquistando, que están avanzando, que van para nuevos territorios. Apliquemos la sangre de Cristo. Y hay 10 bendiciones en la sangre de Cristo, en la cabeza del Señor cuando fue puesta la corona de espinas. Es la restauración de la imagen del hombre. Dios vino a restaurar su imagen. Usted y yo somos imagen del Señor y estamos hechos para conquistar y para avanzar. Amén. Jamás deje que el enemigo le diga a usted que usted es un perdedor. Jamás. Eso es lo que el enemigo ha tratado de meter a la cabeza a los jóvenes, a las personas, a todo mundo anda metiéndole en la cabeza eso. Usted y yo no somos perdedores, nosotros somos victoriosos en Cristo. Amén. Y las mentiras de Satanás no las podemos coger. Amén. Vino para que nuestra descendencia sea exitosa en gran manera. No solo somos bendecidos nosotros, sino también nuestra descendencia. Vino para darnos una bendición integral. Integral es todo, incluye todo. Amén. Vino para que nuestras vidas sean iluminadas con la compasión del Señor. Estamos vestidos de la gracia del Señor. El Señor nos mira a través de Cristo, no nos mira a nosotros, nos mira a través de las vestiduras y de la sangre de Cristo, a través de sus heridas. Amén. El Señor ha venido también, nos bendice, ha sido generoso en gran manera, nos da, aunque no merecemos, el Señor nos da. Muchas veces hemos escuchado a personas que dan testimonio y dicen, yo no me merecía, yo he hecho tantas cosas que yo no me merezco esto. Pues déjeme decirle, no es porque se lo merezca, es porque la gracia y el amor de Dios está con usted. Amén. Porque el Señor nos ama. Vino porque para darnos una protección permanente en contra de la adversidad. Yo no sé ustedes, pero en algunos momentos he mirado esos videos en donde va pasando una persona y de pronto un carro da 50,000 vueltas y la persona que iba pasando la calle se salvó. Y todo era para que fuera volando. O si no, el que iba manejando. Son situaciones que uno se da cuenta en donde esa persona nació de nuevo.
Pues déjeme decirle, usted y yo nacimos de nuevo. Amén. Y el Señor está con nosotros. Tenemos una protección permanente. ¿De cuántas cosas nos salvó el Señor cuando veníamos aquí hacia la iglesia? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que Dios está con nosotros. Amén. Él vino ¿para qué? Para conquistar el temor. Usted y yo tenemos que dejar el temor de lado y saber que en Cristo somos más que vencedores. Vino para que conquistáramos permanentemente. Vamos a ensanchar, vamos a crecer, vamos a avanzar por medio de la sangre de Cristo. Vino el Señor para darnos ese lugar que nos corresponde y para honrarnos como hijos. Nos ha llamado hijos. No hay honra más grande que un hombre, una mujer pueda tener que sea hijo de Dios. Puede ser el rey, que la corona más grande, la nación más potente, el presidente de la nación más grande, pero la honra más grande que puede tener un hombre, una mujer, una persona es ser llamado hijo de Dios. Amén. El Señor nos ha colocado en esto y vino ¿para qué? Para ser también de testimonio para el enemigo y saber que con Él y en Él somos victoriosos. Amén. Y el infierno da testimonio cuando ve que usted y yo permanecemos en el Señor y somos hijos de Dios. Amén. Entonces, número 4, vemos esa sangre que brotó del rostro. Vamos a Isaías, capítulo 50, versículos 6 y 7. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de las injurias y disputos, porque Jehová, el Señor, me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Amén. Vemos aquí la sangre que derramó Jesús cuando fue herido, cuando se burlaron de él, le arrancaron las barbas, cuando le hacían burla y fue golpeado en su cara. Entonces el Señor vino para que nosotros recuperáramos la imagen. Amén. Entonces el enemigo, ¿qué está haciendo? ¿Qué está tratando? Está tratando de coger y de pisotear nuestra imagen. Y usted y yo no lo podemos permitir. El propósito de él es que nuestras vidas, que nos sintamos apocados, menospreciados, porque hemos sido de pronto rechazados. De pronto en algún momento alguien dijo, usted no sabe, a mí me rechazaron desde el momento en que estaba en el vientre. A mí mi papá no me quería o mi mamá no me quería, yo fui regalado. En fin, tantas situaciones que hay. Pero déjame decirte, el Señor no te rechazó. Amén. Y si en algún momento te has sentido rechazado, es el tiempo de la sanidad. Y es decirle, Señor, hoy aplico en mi vida esa sangre que derramaste, Señor, cuando tu rostro fue lacerado, y hoy la aplico sobre mí. Y el rechazo y todo lo que no sea tuyo se va en el nombre de Jesús. Toda baja autoestima, todo problema de identidad en esta hora, todo lo que quiera impedir que el evangelio y que la palabra de Dios llegue a mi vida, en el nombre de Jesús es anulado por esa sangre que fue derramada del rostro del Señor. Amén. ¿Cuántas veces, cuántas personas no están? Hoy vemos una sociedad que por los medios, por todo, estamos viviendo de pura imagen. Pues déjame decirte, la imagen perfecta es el rostro de Cristo. Amén. Y tú y yo tenemos que aprender a vernos como Él nos ve. Amén. Los beneficios que tiene esta sangre es restaurar la imagen de Cristo en nuestras vidas. Rescatar nuestra identidad, que tengamos la identidad correcta. Sentirnos aceptados. Porque muchas veces nos hemos dejado manipular. Hoy de pronto en los colegios vemos que los niños se dejan manipular para sentirse aceptados por otros compañeritos. De pronto algunos han crecido en su vida tratando de agradar a otros para sentirse aceptados. Déjame decirte, el Señor te aceptó. Siéntete aceptado como eres. Como eres y siéntete feliz al ser como eres. Hay un artista que en estos días me llamó la atención, que tiene la nariz un poco extraña, pero este tipo ha ganado Oscar, ha ganado de todos los premios habidos y por haber, y dice que una de las cosas que de pronto le criticaban era que por qué con tanto dinero y no se operó la nariz, y él dice que no,
que él se sintió bien, el que él siente que uno de sus triunfos y de los logros que sintió sobre el mundo y sobre todo fue su nariz. Entonces, esto es tener una autoestima y ser una persona que sabe qué es lo que es. Amén. Y usted y yo tenemos que aprender a tener esto. Somos hijos de Dios y si el Señor está conmigo, ¿qué importa lo que digan los demás? Soy lindo, soy hermosa, soy hija de Dios. Amén. Entonces, como por ahí a algunas le dijeron, no, que está gorda. Y dijo, yo no estoy gorda, estoy rellenita de amor. Entonces, déjense de estar dejando que el enemigo les esté diciendo cosas que no van con nosotros. Entonces, esto vino el Señor a recuperar. Recíbelo y acéptate como eres y ve haciendo lo que el Señor te va diciendo a través de su Espíritu Santo. El Señor nos va guiando. No hagas las cosas, hazlo por salud. ¿Te quieres cuidar por salud? Eso está bien. Tenemos que cuidarnos por salud porque somos templo del Espíritu Santo. ¿Se tiene que cuidar por salud? Claro, hágalo. Sí, pero no porque el uno, el otro, o porque los demás lo vean. Hágalo por usted mismo, para sentirse bien con su cuerpo, para sentirse bien con usted. No por lo que los demás estén diciendo. Recuerde, usted y yo somos imagen del Señor. Amén. Entonces, estos son los beneficios que trae esa sangre que fue derramada por el Señor Jesús en este momento. Número 5, la sangre que derramó de sus manos fue para recuperar la autoridad, poder y productividad. Dile al que está a tu lado, recuperar la autoridad, poder y productividad. Vamos a Salmo 22, versículo 16b. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Entonces vemos aquí que las manos del Señor fueron clavadas. El propósito es ¿para qué? Para recuperar la autoridad, la productividad del reino celestial. Entonces muchas veces hay personas que están trabajando años y años y años y años y vemos que de pronto muchas veces nuestros padres trabajaron toda su vida y de pronto no pudieron hacerse a cosas, hacerse una casa, hacerse algo. Y de pronto vemos cómo otras personas de pronto en un poco tiempo de pronto consiguen todo de una manera rápida. Déjame decirte, en el Señor nosotros podemos ser bendecidos cuando recuperamos la autoridad dada por el Señor. Y tenemos que pedirle al Señor, Señor, unge mis manos. Señor, ayúdame a ser productivo, dame esa sabiduría para producir. Tenemos que aplicar esa gota, esa sangre del Señor que Él derramó en sus manos para recuperar la autoridad. El Señor nos ha dado autoridad y tenemos que recuperarlas en el Señor. Amén. Y vemos que Él interviene de una manera victoriosa cuando usted y yo permitimos que Él lo haga. Permita que el Señor actúe en su vida. Dile al que está a tu lado, permite que el Señor actúe en sus vidas. Vamos a Mateo capítulo 9, versículo 25. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña y ella se levantó. Amén. Y también estas manos de Jesús al recuperar la autoridad, fíjense que esta autoridad también fue para sanar. Amén. Esta autoridad dada por el Señor le ponía las manos, imponía las manos sobre los enfermos para orar por los enfermos, para liberar, para nosotros impartir bendición. Cuando usted y yo colocamos las manos sobre nuestros hijos, sobre las personas que nos rodean y oramos por ellas, impartimos bendición. Es una autoridad dada por el Señor y usted y yo tenemos que decirle al Señor, Señor, recarga mis manos, bendice mis manos para impartir bendición, para tener el poder tuyo para impartir bendición a los que me rodean. Amén. Entonces vemos aquí cuán importante es esta sangre que fue derramada de las manos del Señor cuando fue clavado en la cruz. Vemos que es para sanar, para proveer, para bendecir, para imponer las manos, para crear y para tener autoridad dada en el Señor. No en nosotros, sino la autoridad dada en el Señor. Recuerde que cuando usted y yo decimos en el nombre de Jesús y con la autoridad dada por Él, vamos a conquistar y vamos a ir más allá. El poder del Señor se mueve a nuestro favor. Amén. Y hoy lo podemos entender y vamos a recuperar esa autoridad cuando estemos orando. Amén. Número 6, la sangre que fue derramada por los pies del Señor cuando fue clavado. El propósito fue juicio. Vamos, Salmo 22, versículo 16b, otra vez.
Me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Amén. El propósito cuando Jesús fue clavado en la cruz es para que venga juicio divino. Amén. Sobre las obras de las tinieblas. Satanás pensaba que cuando Jesús le dieron fue clavado en la cruz, fueron clavados los pies, pensó que todo había terminado aquí. Pero es cuando clavaron esos pies, es cuando comienza el juicio sobre Satanás. Amén. Fue aquí cuando comenzó el juicio y por eso usted y yo tenemos autoridad dada por el Señor para conquistar y para ordenar a las obras de las tinieblas retroceder. Entonces, cuando usted sienta que el enemigo está, recuerde, aplique la sangre de Cristo que brotó de los pies de Jesús y las obras de las tinieblas tienen que retroceder porque ya hay un juicio. Amén, sobre él. Vamos a Romanos 10:15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Amén. Y para ir a anunciar las buenas nuevas. Dice, cuán hermosos son los pies, no dice la boca, no dice la cara, no dice las manos, no dice los pies de los que anuncian la paz. Amén. Cuando vamos a conquistar, cuando vamos a enseñar la palabra, aplicar esa sangre que brotó de los pies del Señor y decirle, Señor, revísteme de tu gracia y sé tú llevándome y abriendo esas puertas para que aquellos que no te conocen, te conozcan. Amén. Número 7, el carácter de Cristo, la sangre que brotó del costado del Señor. Juan 19, versículos 34 y 35. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y el que sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Amén. Entonces vemos aquí que Jesús cuando estaba en la cruz fue traspasado por una lanza. Un soldado le traspasó una lanza. Y vemos que ya aquí no soltó sino agua, salió agua con sangre. Fue más agua lo que salió. Y el propósito era para recibir la plenitud de su carácter. Amén. El carácter del Señor. Aquí ya nosotros tenemos que dejar la ira, el enojo, la amargura. Decirle, Señor, toma control sobre mi carácter, toma control sobre mis emociones. Porque muchas veces nos quedamos en que yo soy así y así me tienen que querer. Pues déjame decirte, en el Señor tú puedes cambiar. Y en el Señor tú y yo no somos así. En el Señor tú y yo tenemos que aprender a tener el carácter del Señor. Amén. Porque muchas veces decimos, el que a mí me quiere como soy. Pues déjame decirte, el Señor te quiere así como eres. Pero también el Señor quiere que tú reflejes el carácter de Él. Amén. Entonces es hora de que nosotros cambiemos y dejemos de estar diciendo eso y decirle, Señor, hoy aplico, Señor, esta sangre que brotó, Señor, de tu costado, la aplico sobre mi vida. Esa ira, ese enojo, lo que hay en mí que no refleja tu carácter, anúlalo y que yo refleje el carácter tuyo. Amén. ¿Cuántos están dispuestos? No los oigo muy convencidos. Es aquí donde usted y yo tenemos, es la lucha más grande. No crean, yo me sonrío, pero esto no es fácil. Yo me sonrío, pero es que el expresar ese amor ilimitado del Señor, definitivamente necesitamos la ayuda de Él. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. No es en nuestras fuerzas, es en el poder del Señor. Pero tenemos que acudir a Él y decirle, Señor, esta es mi debilidad. Yo necesito que tú entres a obrar en esta parte y dejar que el Señor vaya actuando en la medida que el Señor, ojo, que el Señor nos va a avisar. Él nos va a encender las alarmas. Cuando a usted se le salga una palabra o haga algo que no debe, en una vocecita ya calladita le va a decir, esto lo hiciste mal, ve y perdona. Ah, no, pero es que yo no voy a perdonar y le voy a decir que me perdone si él hizo esto y esto. Vaya, si el Señor, usted le dijo al Señor que trabaje en usted, si el Señor le dijo vaya y perdone, usted vaya y pida perdón. Amén. No dé excusa, pida perdón. Si el Señor le dijo que lo haga, hágalo. Escuche esa vocecita y seamos obedientes, porque muchas veces queremos que el Señor nos hable con truenos, relámpagos y todas esas cosas. El Señor nos va a hablar en un susurro. Él no nos va a gritar ni nos va a perseguir con una vara de pringamosa. No, Él nos va a hablar con un susurro. Amén.
Y entonces, un ejemplo de esto, cuenta una historia que había una mujer que iba entrando en su casa y cuando estaba entrando en su casa, ella encuentra en la puerta a 3 ancianos y los ve ahí. Y entonces ella entra y de pronto se los queda mirando y dice, pobrecitos, deben tener hambre. Entonces ella entra, sale y les dice, Señor, disculpen, los veo como cansados, ¿tienen hambre? ¿Quieren pasar? Y entonces ellos le dicen, ¿está su esposo? Y le dice, no, no está. Y dice, bueno, nosotros esperamos que él llegue, no entramos. Ella queda como extrañada. Y cuando llega el esposo, le dice, mira lo que pasó, estos ancianos, yo lo veo como cansado, fatigado, y les dije que entraran a comer, pero me dijeron que no, que si tú no estabas, no entraba. Entonces el hombre sale y le dice, bueno, ya yo llegué, pueden entrar para que coman. Y entonces ellos le dicen, bueno, aquí nosotros estamos, yo me llamo riqueza, él se llama éxito, él se llama amor. Elija usted cuál de los 3 entra primero. El tipo queda como extraño, entra y le dice, no, mija, me dice que uno se llama riqueza, otro éxito y otro amor. Que ellos van a entrar de uno en uno, que cuál elegimos para que entre primero. Entonces el esposo dice, bueno, yo pienso que digámosle a riqueza. Dice la esposa, no, yo digo que éxito. Y está la niña, entra la niña y le dice, mira, está pasando esto, ¿cuál de los 3 crees tú que debe entrar? La niña le dice, no, yo pienso que amor. Le dice, bueno, vamos a hacerle caso a la niña. Y van y le dice, bueno, que entre amor. Y cuando entra amor, entonces se levantan todos y van entrando. Dice, oigan, pero no dijeron que iban a entrar uno a uno. Y dice, sí, pero es que cuando entra amor, entramos todos. Entra la riqueza y entra el éxito. Amén. Entonces, usted y yo tenemos que aprender a tener el carácter de Cristo. Porque cuando Él entra, entra todo. Todas las bendiciones que Dios tiene para ti y para mí entran a través del carácter de Cristo. Y tenemos que ir aplicándolas. Por eso es necesario que nosotros entreguemos nuestras emociones y entreguemos nuestro carácter al Señor. Amén. Y es aquí donde usted y yo tenemos que pedirle al Espíritu Santo, ayúdame. Vamos a Levítico 17:11. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Amén. El pueblo de Israel sabía lo importante que es la sangre de Cristo, porque el Señor se los había enseñado desde antes. Se los había enseñado al pueblo de Israel. Y por eso cuando viene Jesús, Él viene a expiar. Vamos a Juan, capítulo 1, versículos del 12 al 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Entonces, nosotros ¿a quién tenemos? ¿A quién nos tenemos que parecer? Al Señor. Cuando ven a mis hijos, lo que todos enseguida dicen, enseguida, ¿no? Se parecen al papá. Se parecen a su padre. Nosotros ¿a quién tenemos que proyectar? A nuestro Padre. Amén. Entonces, eso es lo que nosotros con nuestro carácter tenemos que ir mostrando, el carácter del Señor. Necesitamos de eso y bastante. Amén. Necesitamos pedirle al Señor, Señor, toma control de mi carácter y ayúdame a reflejarte. Amén. Entonces, y el Señor está haciendo su obra y usted y yo tenemos que pedirle al Señor que sea Él el que nos ayude a superar, a avanzar todo lo que ha traído en nuestras vidas, todas las maldiciones, las cosas que han venido en nuestras vidas. Hoy vamos a ser libres a través de la sangre de Cristo y tú y yo vamos a salir adelante por el poder de la sangre de Cristo y creyendo en las herramientas que el Señor nos ha dado. Vamos a Salmo 22, versículo 1a. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Amén. Fíjense algo, hay una parte importante. Nosotros cuando Jesús fue aquí, que fue crucificado y esta sangre que brotó del costado, recuerden, Él también sintió rechazo. Una vez más, nos damos cuenta.
aún sintió rechazo por Herodes, sintió rechazo por los judíos y sintió rechazo por el Padre Celestial en ese momento. Tú y yo tenemos que tener en cuenta que el Señor fue rechazado, pero hoy el Señor nos está abrazando y con su sangre preciosa nos cubre en todas las áreas de nuestra vida. Y fíjate lo que nos ha mostrado en su palabra Él este año, que dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. El Señor quiere que descanse nuestra alma, que descansemos en Él. Amén. El Señor quiere que avancemos en Él. Y estos 9 años en los que hemos estado como iglesia, que el Señor nos ha llevado en todo este transcurrir, el Señor quiere llevarnos lejos, quiere bendecirnos aún mucho más. Pero tú y yo tenemos que aprender a usar esas herramientas que el Señor nos está dando. Amén. Quiero que ahí donde usted está, si es la primera vez que usted nos está escuchando o que ha venido, que se coloque sobre sus pies y haga conmigo esta oración. Y vamos a aceptar al Señor en esta hora. Amén. ¿Hay aquí alguien nuevo que venga por primera vez? Bueno, si no, aquellos que nos están viendo ahí donde están, vamos a hacer esta oración. Padre Celestial, en esta hora yo te recibo como mi Salvador. Te recibo como mi sanador. Y te doy gracias, Señor, porque llevaste, Señor, mis pecados en la cruz. Te doy gracias porque llevaste toda autoridad, Señor, toda maldad, toda iniquidad. Todo lo que no era mío lo llevaste en la cruz. Y hoy, Señor, soy libre. Pagaste el precio por mi salvación. Pero no solo por mí, sino por los míos. Hoy te doy gracias, Señor. Padre, te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida. Que no lo borres jamás. Y que me ayudes a permanecer, perseverar todos los días en tu presencia. Y cúbreme con tu sangre preciosa, Señor. Padre, hoy, Señor, confieso que soy tu hijo, Señor. Señor, y quiero este nombre hasta el final de mis días. Señor, te pido que me des la fortaleza para seguir adelante y que traigas a los míos a tu presencia. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y a ti, iglesia, el Señor te dice, hoy quiero bendecirte. Y vamos a orar, vamos a colocarnos sobre nuestros pies. Y permite que el Espíritu Santo te dirija. Y ve orando, ve repitiendo conmigo en esta hora. Vas a repetir conmigo lo que el Señor nos va a ir guiando a través del Espíritu Santo para recibir la bendición por la sangre de Cristo en todas nuestras áreas. Y para que el Señor sea haciendo su obra en nosotros. Recuerda esto, no es ritualismo, no es religión. Es por fe creyendo en lo que el Señor está haciendo en tu vida. Dile, Padre Celestial, hoy me presento delante de tu presencia, bajo la cobertura de la sangre de Jesús, el Cordero inmolado. Y aplico la sangre que brotó de tu frente en el Getsemaní, Señor, como una arma tuya contra todo poder de traición que me haya tocado o haya tocado a mi familia, Señor. Por aquellas personas en las que confiaba, Señor, y declaro que hoy se rompe, Señor. Todo blindaje demoníaco se rompe y manifiesto que en el nombre de Jesús toda maldición generacional es absorbida por la sangre de Cristo. Y yo y mi casa disfrutaremos de tu bendición. Señor, en esta hora, Señor, aplico una gota de tu sangre que brotó de tu cuerpo llagado, Señor. Y declaro que soy redimida del poder, soy redimido del poder de las tinieblas, del reino de la oscuridad al reino de la luz. Satanás no tiene nada en mi vida. Y declaro que por la sangre de Cristo soy justificado, separado para el propósito de Dios, en el nombre de Jesús. Padre, aplico la sangre, Señor, que brotó de tu cabeza. Esa sangre que brotó de la cabeza de Jesús por causa de la corona de espinas. Y declaro que esta sangre remueve toda maldición de mis finanzas, de mis negocios, de mi tierra. Señor, de todo lo que me compete. Y declaro que mi imagen es restaurada y mi descendencia es totalmente protegida. Mis hijos son bendecidos y guardados por Dios, temerosos de tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús y por el poder de la sangre, Señor.
Padre, en esta mañana, Señor, aplico la sangre que brotó de tu rostro, Señor. Y te doy gracias, Señor, porque esta sangre quita todo temor, toda vergüenza, toda afrenta de mi vida, Señor. Gracias, Señor, porque tu sangre me libra, Señor, del rechazo, del abandono, de la tristeza, del repudio. Tu sangre me protege y me redime, me restaura y me libera, Señor. Y en esta hora te doy gracias porque me proteges junto con los míos de toda opresión, de toda vergüenza, Señor. Y ninguna arma forjada vendrá contra mi vida ni contra los míos. En el nombre de Jesús, Señor. Amado Dios, hoy aplico tu sangre, Señor, que brotó de los pies, Señor, de tus pies. Y agradezco porque puedo caminar contigo en la senda correcta, Señor. Ayúdame a no desviarme, Señor. Ayúdame a relacionarme con el Espíritu Santo, mi guía, Señor. Ayúdame, Señor, a conquistar en tu nombre, Señor. Que tu sangre preciosa, Señor, me lleve por el camino correcto en todo tiempo. Ayúdame a superar los obstáculos, a llegar a las alturas, Señor. Para edificar, para construir, Señor, pero sobre todo para hablar tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre, porque tú me redimiste, Señor. Gracias, Señor, porque tú me has traído para bendecirme, Señor. Señor, hoy aplico, Señor, esta sangre que brotó de tus manos y declaro, Señor, que tus dones, coloca tus manos en posición de recibir, que tus dones se activan en mis manos. Tus dones se activan sobre mi vida para orar por los enfermos. Y te doy gracias, Señor, porque hoy mi boca habla palabra profética, Señor. Y hoy mi fe se activa, Señor, para que ocurran milagros en el nombre de Jesús, Señor. Gracias porque estas manos son para bendecir, Señor, para declarar con autoridad, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, yo ya aplico una gota de tu sangre, Señor. Bendito Dios que brotó de tu costado, Señor, y mi carácter es transformado por el carácter de Cristo. Espíritu Santo, lléname. Espíritu Santo, saca todo lo que no sea mío y lléname de ti. Dame esa confianza, esa plenitud, ese denuedo, esa pasión. Señor, dame cada día más de ti, Espíritu Santo. Toma mis emociones. Y que sea ahora tu carácter, Señor, en mí. Que refleje tu carácter ante los que me rodean. Aún en la intimidad, Señor. Que la humildad y la sencillez de espíritu, Señor, sea reflejada, Señor. Que tu gloria resplandezca sobre mí, Señor. Y hoy te doy gracias en esta mañana, Señor, y declaro que esta semana, Señor, es sellada con la sangre de Cristo 24/7. Que tu presencia está con nosotros. Que somos redimidos, salvos, prósperos, bendecidos, sanos, Señor, y restaurados por el poder de la sangre de Cristo. Y que tu presencia, Señor, está en nosotros. Y recibimos tu bendición, Señor, como tus hijos, como tu pueblo, como tus siervos, como los amados de tu corazón, Señor. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amado, que el Señor te continúe bendiciendo, que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo esté sobre tu vida hoy y siempre. En el nombre de Jesús. Bendición. El alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo a ti, el todopoderoso,
el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar y que siempre viva en tu voluntad. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. A ti, el todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar y que siempre viva en tu voluntad. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Oh, oh, tu diestra de poder. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed. Oh, Para ver tu gloria y tu poder, mi socorro has sido tú, Jesús, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, solamente a ti. porque tu diestra Tu diestra de poder siempre me ha sostenido. Tu diestra, Señor, me ha sostenido. me ha sostenido. Siempre ha sido tu diestra, Siempre ha sido, la siempre que ha me ha sido sostenido. el que me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Siempre has sido tú, siempre has sido tú, Jesús. Gracias, gracias.
Jesús.